Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Pueden sentarse. Este pasaje claramente nos enseña el significado de la Navidad. El hecho, ¿verdad? El significado de la Navidad es tan sencillo. Dios, el creador del universo, se hizo hombre, lo cual nos conduce a concluir que Jesús es Dios. Todo lo demás, los árboles, las luces, qué sé yo, ¿verdad? Todo es secundario, ¿verdad? Pero los expertos en la Biblia, los llamados teólogos, los que estudian la teología, ¿verdad? Llaman esta creencia o esta doctrina la doctrina de la encarnación, ¿ok? Se fijan que la palabra encarnación contiene la palabra carne. En otras palabras, enfatizando que la creencia cristiana, que Dios tomó forma de hombre. Muchas veces gente dice, pues, los musulmanes y los cristianos adoran el mismo Dios. Y así, ¿verdad? Hacen comparaciones, pero en realidad el hecho es que la diferencia es que nosotros creemos, ¿verdad? Que la Biblia enseña que Dios tomó cuerpo humano para manifestarse, para revelarse a la humanidad a través de las Sagradas Escrituras. Y estaba pensando de un canto que cantamos, parece esta mañana. Los cantos, los himnos que cantamos, los himnos navideños. Vino al mundo terrenal, gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado, gloria al Santo de Israel. Dios en el Antiguo Testamento es llamado el Santo de Israel, cuyo nombre es que Emmanuel, canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de eso, que básicamente el meollo, lo central del Navidad es el hecho que Dios se humanó, y la Biblia da pleno testimonio. Si leen el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, donde se explica el nacimiento de Jesucristo, dice, ahí citan a Isaías 7, donde Mateo cita Isaías 7:14, donde el profeta dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán, ¿qué? Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Dígalo, Dios con nosotros. En otra ocasión Isaías dice, porque nos ha nacido un niño, nos ha concedido, se ha dado un hijo, se le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué no es lo que Cristo repetidamente decía? Decía estas cosas que parecían una locura, ¿verdad? Y la gente se quedaba atemorizada, enojada, ¿verdad? Cuando él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué preguntan? ¿Verdad? Muéstranos el Padre, he estado con ustedes 3 años y no me han conocido. ¿Qué puede ser? Y lo dijo repetidamente, ¿right? Y déjame decirte antes que me olvide, porque yo sé que no lo tengo aquí escrito. Y muchas personas reclaman ser el Mesías, ser Dios, muchas cosas locas que gente reclama. No se acuerdan hace como que, ¿cuántos años? 20 años allá en Waco, que quemaron ahí no sé cuánta, 50, 80 gente fue encendida, niños, porque el David Koresh reclamó que él era el Cristo manifestado en carne. ¿Me entienden? La cosa es la diferencia, la máxima prueba, la prueba de que Cristo es quien él reclamó ser, es el hecho que él hizo algo que ningún otro ser humano hizo. Resucitó de la muerte, resucitó de la tumba, volvió a vivir después de 3 años. Y déjenme decirles, fue visto por más de 500 personas. Así que hay pruebas, como me gusta lo que dice Lucas cuando él explica la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y él escribió el Evangelio llamado por su nombre y luego Hechos. Y él dice, ¿verdad? Cristo resucitó y mostró pruebas indubitables, pruebas que no se pueden refutar, ¿verdad? Me gusta lo que Pablo dice cuando él está delante del rey Agripa, ¿verdad? Y paréceme que el rey Agripa dice, después de oír el testimonio de Pablo y explicar, ¿verdad? El Evangelio, el rey Agripa dice, por poco estoy así, ¿verdad? Por poco me persuade ser cristiano, por poco, por mucho, ¿verdad? La cosa es, oh rey, usted sabe que estas cosas no sucedieron en un rincón, sino que estos
hechos. Lean el testimonio de Pedro. It's a fact. Pablo hablaba inglés y español, ¿verdad? Pero dice, it's a fact. This was not done in some corner, ¿verdad? Es un hecho que Cristo resucitó, right? Es un hecho, hermanos, con testigos, ¿verdad? Así que Él es el Dios fuerte, y como leímos aquí en este versículo, de verdad, el verbo es Dios. Acabamos de leer el capítulo, este pasaje contiene el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando los líderes religiosos, porque gente se estaba bautizando, miles de gente se estaban bautizando, y tenían que ir un poquito lejos para ir al río Jordán y bautizarse? O sea, no era algo muy cómodo que lo tenemos aquí cerca del bautisterio, te bautizamos. O alguien tiene una alberca, lo bautizamos, y la cosa es que Juan Bautista dejó la gente, espantada. ¿Será él el Mesías? Enviaron algunos siervos. ¿Quién eres? ¿Eres el Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? Y fíjense otra vez cómo Juan respondió: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino al Señor. Y ahí otra vez enfatizo que él, en otras palabras, él reconoció que venía después de él era Jehová manifestado en carne, ¿verdad? Y dos veces, como ya enfaticé, él habla del hecho que a pesar de que Juan era 6 meses mayor. Si lees el Evangelio de Lucas, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Sin embargo, ¿qué dice Juan? ¿Verdad? Él es antes que yo. Wow. Wow, los miro todos emocionados. Pero piénsalo. Pero piénsalo. ¿Qué reclamo decir? Él existía antes que yo. Es lo mismo que dijo el profeta Miqueas, que 700 años antes que naciera Jesús. Como quisiera predicarte por unas cuantas horas todas las profecías, comenzando con Génesis, cuando el hombre cayó en el pecado, ¿verdad? Esto está raro, como Moisés, no fue una ocurrencia humana, tuvo que ser inspirado por el Espíritu Santo cuando Moisés, escribiendo lo que sucedió en el huerto del Edén, después del fracaso de Adán y Eva, él torna a la serpiente y le dice, ¿verdad? Tú lo herirás, ¿verdad? Un descendiente de la mujer, ¿verdad? Tú lo herirás en el calcañar, pero él herirá tu cabeza. Amén, tu autoridad. Amén. Una profecía que un novato o una persona que apenas está comenzando a leer, y cuando primero leí eso, para mí no tenía ningún significado. Y después me comencé a dar cuenta que esa es la primera profecía aludiendo a aquel descendiente, ¿verdad?, de la mujer que vendría y derrotaría a Satanás por medio de su muerte en la cruz. ¿Alguien dice amén? Anyway, la hice muy larga aquí, nunca voy a terminar. Miqueas, 700 años, le dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Miren, hermanos, era una aldea, era un pueblecito como de 200, 500 personas. No era un gran metrópolis. Pequeña, wow, Y lo dice, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Wow, por razón Juan el Bautista dice, él existía antes que yo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo reclama que Abraham lo vio? Y la gente que lo escuchó, ¿qué dijo? ¿Cómo pudo Abraham verte? Tú apenas ni tienes 50 años y hace 2000 años que murió Abraham. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Antes de Abraham, no dice, antes de Abraham yo fui. Él dice, y él se aplica el nombre sacrosanto de Dios, Jehová, que significa yo soy. Él dice, antes de Abraham yo soy. Y la gente le entendió, los líderes religiosos entendieron exactamente lo que él estaba reclamando. Que yo soy Dios manifestado en carne. Por eso tomaron piedras, porque creían para apedrearlo, porque creían que que había blasfemado. Amén. Así que, ¿verdad? Una doctrina poquito difícil para
hasta cierto punto para creer, sin embargo, es, ¿verdad? Algunas personas dicen, pues yo no creo que Jesús es Dios. Creo que fue un gran líder, tal vez hasta el más distinguido, el más sublime líder que ha aparecido en esta tierra. Un gran maestro, ¿verdad? Me gusta algo que dice un gran catedrático que se llama inglés C.S. Lewis, que era catedrático universitario de inglés y literatura en las universidades de Oxford y Cambridge, que algunos de ustedes saben que es una de las instituciones de educación más importantes o sobresalientes en el mundo. Y él dijo esto, él era un ateo y después de estudiar la vida de Jesús se convirtió. Y él dice esto, para los que dicen que pues creo que Jesús nomás fue un gran maestro, pero no lo hagan de más, ¿verdad? Estoy tratando de impedir que alguien diga la tontería que la gente dice a menudo de él. Estoy preparado para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto sus afirmaciones que era Dios. Eso es algo que no debemos de decir. Un hombre que fuera puramente hombre y dijera las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral, o sería un lunático o sería el diablo del infierno. Hay que tomar una decisión. O este hombre era y es el Hijo de Dios y era un loco o algo peor. Lo puedes hacer callar por necio, lo puedes escupir y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ningún disparate condescendiente diciendo que era un gran maestro. Él no nos deja esa opción abierta, ni era su intención hacerlo. ¿Verdad que memorizaron todo eso? Pero más o menos captaron la idea. Porque decir que fue un gran maestro, pero no incluir que también fue Dios, es una tontería. Porque si no fue Dios, él reclamó ser Dios, hermanos. Entonces, si no fue Dios, Cristo era el más mentiroso que ha habido en la historia del mundo. Y algo muy interesante, o a lo menos algo de pensar. Yo antes, cuando oía la palabra hijo, porque hay veces que gente también me ha dicho, pues yo creo, oye, Jesús es Dios. Oye, parece que estás exagerando, pastor. Yo siempre quería que Jesús es el Hijo de Dios, implicando, ¿verdad?, que Él toma un lugar no al par con el Padre, sino, right, una posición inferior. ¿Están conmigo? Estoy tratando de explicarme, no estoy leyendo. Okay, que Él toma asume una posición inferior al Padre. Pero si tú lees la Biblia, especialmente el Evangelio de Juan, te das cuenta que los teólogos judíos, ellos entendían que Cristo, al reclamar ser Hijo de Dios, Él estaba reclamando ser igual a Dios. Todos díganme esa palabra, igual a Dios. ¿Se acuerdan cuando una vez Cristo sanó un paralítico? Y luego le dijo, había muchos enfermos ahí en el estanque de Siloé. Y Cristo le hace una pregunta que hasta cierto punto parece poquita necia. ¿Quieres sanar? ¿Quieres aliviarte? Yo creo que yo hubiera dicho, duh. Do chickens have teeth? Anyway. Anyway, una palabra que voy a introducir al español. Total, que Jesús lo sana. Estaba ahí en su lecho, en una camilla, ¿verdad? Dice, levanta tu camilla, toma tu camilla y vete a la casa. Él va cargando su camilla, ¿verdad? Y los líderes religiosos ¿verdad?, que siempre estaban ahí para guiar a la gente. Esto sucedió en el día sábado, un día de descanso, que no se permitía levantar cosas pesadas, ¿me entienden? Solamente podían caminar cierta distancia. Los zapatos podían tener solamente cierta cantidad de clavos, porque demasiados clavos ya estaban trabajando. Increíble las tonterías la manera que interpretaban el día sábado. Ven este hombre, ¿verdad? En lugar de decir, wow, wait a minute, ¿eres tú?
A ver, venme los ojos. Oye, ¿eres tú el paralítico que ha estado aquí sentado por 30 y pico años? Y o no sé si 30 y pico, porque te había estado enfermo 38 años, ¿verdad? En lugar de gloria a Dios, ¿quién te sanó? Hey, ¿qué estás haciendo? Cargando tu camilla. Y él dijo, pues el que me sanó, me dijo que la levantara y que me fuera al chante, a la casa. Tal vez ustedes no saben lo que es chante. Esas son las palabras que aprendí de mi padre. ¿Y quién te dijo eso? Pues un hombre, ay, no, quiero contarlo, el punto es que Jesús me dijo que lo hiciera. Encuentran a Jesús. ¿Cómo usted se atreve, a Jesús, de decirle a este hombre que no sabe que está quebrantando el sábado? Y luego Jesucristo dice algo raro, no raro, pero raro para ellos. Le dice, yo obro lo que yo veo mi Padre obrar. Y solamente algo lo que mi Padre, ahí sale con ese disparate, según ellos. Mi Padre, ¿qué? ¿Estás llamando a Dios tu Padre? ¿Te atreves? Solamente 7 veces en el Antiguo Testamento Dios se refiere como Padre. Y Cristo dice que Él es Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? El hecho que, what happened to our PowerPoint here? Nothing, no. It's okay, ¿verdad? ¿Es okay? Ok, es okay. Ella dice que es okay, eso es okay. Es que, what is your name? You on the computer. Diana. Es que Diana está escuchando mi sermón. Está tan concentrada que se le olvidó que hay un... Anyway. I'm sorry. Ni sé dónde estoy. Ok, so anyway. No, pero escuchen. Nomás porque nos estamos riendo, no quiere decir que no estamos hablando seriamente acerca de la doctrina del hecho que la encarnación. Los judíos comprendieron y dice la Biblia en Juan 5:18, ¿verdad? No solamente que quisieron matar a Jesús por violar o quebrantar la ley del sábado, sino porque llamaba a Dios su Padre haciéndose igual a Dios. Puedes ver la gente ahí levantando piedras. Híjole, a ver, bueno, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús cuando es enfrentado con la posibilidad de ser apedreado? ¿Qué hace Jesús? No la tomen tan extremo ahí. No, yo soy hijo de Dios espiritualmente, como todos somos. No, Cristo no se retractó, Cristo no retiró su afirmación. A lo contrario, como que le echa leña a la lumbre, ¿verdad? De veras, Él dice, hey, esta autoridad yo recibí del Padre. Yo tengo la autoridad para dar vida. Yo tengo la autoridad para perdonar pecados. Yo tengo la autoridad para, hey, yo recibo la misma honra que recibe mi Padre. ¡Wow! Y luego no me acuerdo de todo lo que reclama, pero le está echando leña. Y puedes ver los judíos ahí enfureciéndose, ¿verdad? Echándole leña. Y luego al fin dice, y viene el día cuando todos los muertos oirán mi voz. Y algunos serán resucitados para condenación y otros serán resucitados para vida eterna. Híjole, mano, qué reclamos. Y la cosa es que pudiéramos contarlo como un loco, lunático, mentiroso, si no fuera por el hecho que al tercer día resucitó de la muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde estoy? A ver. So anyway, Él es Dios manifestado en carne. Repetidamente perdonó pecados. Right? Yeah. ¿Y cómo respondían los líderes religiosos, los expertos de la ley? ¿Quién se cree? ¿Verdad? Varias veces que Él perdonó pecados en frente de los fariseos y los sacerdotes. La gente siempre respondía, ¿quién se cree que es? Es blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Right? Amén. Solo Dios puede perdonar pecados. Ahora piénsalo.
yo como mero ser humano, solo puedo perdonar a los que pecaron contra mí. Right? Si yo viera a José, ¿verdad?, darle un puñetazo a Jesús, ponte alerta, Jesús. Cuando dije Jesús, él inmediatamente, oh. Anyway, si yo veo, ¿verdad?, que le das un puñetazo a Jesús y luego yo voy a ti y te digo, José, te perdono. Yo creo que hasta Jesús se uniera contigo y me dijera, hermano, pastor, con todo respeto, usted solamente puede perdonar los pecados que se han cometido contra usted, pero no puede perdonar los pecados de otras personas. Pero ¿qué es lo que Cristo estaba implicando al perdonar pecados? Que todo pecado cometido, que cometemos, ¿verdad?, es contra Dios. Piensen. ¿Qué dijo David? Después de cometer adulterio con Batseba y ofender a todo mundo. Sin embargo, en el Salmo 51, ¿qué dice? Solo contra ti he pecado. You understand? Eso suena, wait a minute, ¿no? ¿Cómo que es solo contra ti? Pecaste contra Urías. ¿Le robaste la mujer? ¿Qué ondas? ¿Cómo que solo contra ti? Es que todo pecado cometido contra ti, que cometemos, es contra Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo no sé cuál, versículo, lean todo el capítulo 8. Pero ahí él dice algo muy, no, escúcheme. Piensen que no porque me estoy riendo que no estoy predicando seriamente. Pablo dice, el que peca contra los hermanos, peca contra Cristo. ¿Te fijas como todo pecado es contra Cristo? Por eso Cristo, siendo Dios, siendo piénsenlo de esta manera. Si Cristo es Dios, y lo es, y Él creó todo el universo, y lo hizo. Eso quiere decir que Él es dueño, amo, Señor sobre toda la creación. ¿Están conmigo? Y Él solamente tiene el derecho de perdonar pecados. Cristo fue adorado. La estoy haciendo muy larga aquí, pero fíjense repetidamente en el Nuevo Testamento como Cristo repetidamente fue adorado. Amén. Fue adorado por los magos. Ven a un niño y ¿qué hacen? Caen de rodillas, ¿verdad? Tomás que dijo, ¿verdad? Después que Cristo resucitó, ¿verdad? Todos daban de decir, lo vimos, las mujeres, lo vimos, los otros 11, no, ya eran solamente 10 porque Judas ya se había suicidado, ¿verdad? Los demás discípulos, dimos al Señor, Tomás, no lo creo. Están que comieron muchos tacos anoche, mucha pizza o algo por el estilo, están soñando, ¿verdad? No lo voy a creer hasta que pueda meter mis dedos en sus heridas. Anyway, y en su costado, ¿verdad? 7 días después Cristo aparece, ¿verdad? Y pasa a ustedes. ¿Cómo se llama? Tomás, el dídimo. Tomás el cuate, ¿verdad? El dídimo. Eso no sé si ustedes saben, la palabra dídimo significa cuate, ¿verdad? Gemelo, ¿verdad? ¿Y qué hace de repente, instantáneo? Cae a las rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Y no era una exclamación como que, ¡ay, Dios mío! ¿Me entienden? Era una confesión que él reconoció que este santo ser que murió y resucitó era Dios manifestado en carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ok. Ya voy llegando, ya voy a la mitad. ¿Cómo debemos de reaccionar al hecho que Jesús es Dios? Porque me puse a pensar estas cuantas semanas. Yeah, good. Hey, Diana, tell you. Un aplauso para Diana. Ya. Ok. No, yo te vi que tus ojos casi estaban así como canicas viéndome predicar. Y dije, con razón se despistó, ¿verdad? Pero
Pero tenemos que tener cuidado que estas doctrinas, la encarnación, yo creo en la encarnación, no nomás sea una creencia intelectual, sino que se mueva de nuestro intelecto a nuestras emociones y corazón, que impacte nuestra vida. ¿Me estoy explicando? Que impacte nuestra vida. ¿Cuánta gente? La Biblia dice que Santiago hace la pregunta, ¿crees? ¿Cómo dice? ¿Crees que Dios es uno? También los demonios creen y hasta tiemblan. Hay algunos de ustedes que nunca tiemblan. Yo no sé qué significa eso, pero apenas levantan las manos, un dedo, Los demonios tiemblan al pensar que hay un Dios, creador del universo, al cual al final de toda la historia rendirán cuentas a Dios. ¿Ya? También los demonios, ¿qué es lo que significa? Que uno puede creer nomás con su mente y estos datos, estos hechos, debe de impactar nuestra vida. ¿Cómo debe de impactar nuestra vida? Número uno, si Jesús es Dios, y lo es, hay que recibirlo como Señor. Hay que recibirlo en nuestra vida como el Señor y dueño. ¿Están conmigo? Señor. ¿Qué es un Señor? No sé cómo explicarlo. Es el que tiene el mando. Es el jefe. Es el que decide qué hacemos. Right? Señor. Para mí nadie lo explica bien, mejor que el apóstol Pablo en Colosenses. Deben de leer el primer capítulo de Colosenses. Ahorita no, ahorita escúchenme. Pero en Colosenses 1 dice, Cristo es fíjense. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, pero este es el punto principal, escuche bien. Ahí está. Él es supremo, lea esta última parte como Él. Él es supremo sobre toda la creación, así que Él es el primero en todo. ¿Cómo debo yo reaccionar al hecho que Jesús es Dios? Hacerlo el primero en todo. ¿Verdad? Hacerlo lo primero en todo, en nuestra vida. Primero con nuestro tiempo. Primero con nuestras finanzas. Primero con nuestros talentos. Es más, hablando de finanzas, a ver si no se ofenden. Si se ofenden es porque no aman a Dios lo suficiente. Dios dice en el Antiguo Testamento, yo les he dado la ley del diezmo para que aprendan a poner a Dios primero. Y yo te aseguro que si no eres fiel en eso, es muy raro que vas a ser fiel en otras cosas. Porque Cristo dijo, ¿te estoy dando mi opinión? No, Cristo dijo, el que es infiel en lo poco será infiel en lo mucho. Antes que arruine yo su Navidad, eso es lo que significa. Esto no nomás es una doctrina. Yo creo en un Dios. Sí, Jesús. Él es el mismo ayer y hoy por siempre. Aleluya. Eso no significa nada. Si no le das tu tiempo, si no le das tus talentos, si no usas tus talentos. A Dios no le importa si eres carpintero. No tienes que ser preacher. No tienes que ser predicador. ¿Qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Cuando se estaba, Manuel y Yolanda, ustedes que saben la Biblia. I'm sorry, I should have done that. I got your attention now. No, but ¿te acuerdas cuando estaban construyendo el tabernáculo? Y dice la Biblia que Dios puso un espíritu creativo en personas que sabían cómo esculpir y coser y preparar, hacer muebles que tenían el espíritu de Dios. Tú eres carpintero, eres pintor, echas cemento, whatever. Aprende a usar tus talentos para la honra y gloria de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Todo lo que hagan,
háganlo para la gloria de Dios. No nomás para que me den un mejor cheque o me aumenten el sueldo. Pero, y dice la Biblia, dice el apóstol Pablo que debemos de hacer las cosas estando conscientes que las estamos haciendo para el Señor. Tal vez tu amo, tu superintendente, el mayordomo ahí en tu negocio, ahí donde trabajas, tal vez es un mal hablado, mal hijo de la manteca, qué sé yo, que hablando puras maldiciones. Yo me acuerdo que trabajamos en un taller cuando estaba en el colegio bíblico. Híjole, el mayordomo, pura maldición, pero hijos de la que no sé, en inglés, ¿verdad? Ya. Pero ¿sabes qué? Tú trabaja bien, no porque diciéndote, ¿verdad? Recordándote, Harisel, ¿verdad? Que no estoy trabajando por este hombre maldiciendo, estoy trabajando para la honra y la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Honrar a Dios, ponerlo primero. Nadie lo dice mejor que mi favorito cantante ahorita. Jesús Adrián Romero, que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero mejor lo voy a leer. No quiero separarte un día solamente. Ya. Voy a empezar otra vez. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanza en mi boca. Oh my God. Escucho esto y digo, mira. A veces Armando me dice, otra vez vas a poner a Jesús adentro. I'm telling you. Este cuate predica. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Jesus Christ. Oh my God. Y a veces estoy trabajando ahí cocinando en la cocina y oigo estas expresiones y digo, Jesus. Oh my Lord. Toink. Otra vez me pegó este cuate. Esta es palabra del Señor. Esto es creer que Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Déjame decir esto, ya casi. Oh my God, I gotta finish it. El reconocer y confesar a Jesús como tu Señor, como tu Dios. Es más, ¿saben lo que significa la palabra en griega Señor? Kurios significa el Dios que gobierna. César, en los tiempos de Jesús, en el Imperio Romano, se llamaba César Kurios. César es el Dios que gobierna. Y luego, después de la resurrección, los cristianos aparecen y dicen, I don't think so. Jesús es Señor. ¿Y por qué piensan que miles de cristianos prefirieron ser martirizados que negar que Jesús es Señor? Me acuerdo cuando fuimos a Roma hace como 30 años, allá en la época después de la guerra del Golfo Pérsico, los vuelos a Italia eran $300. Porque dijeron, ¿qué dijo Saddam Hussein? No se acuerdan porque están muy chavos ustedes, pero él dijo, esta va a ser la madre de todas las guerras. Que duró una semana, y nosotros antes, el viernes en la noche como a las 11:30 compré los boletos, porque no me podía, y luego la guerra se terminó. Anyway, fuimos a Italia. Lo primero que yo quería ver, dejamos nuestras chivas en el hotel, yo quería ir al Coliseo. Y mientras estábamos, ¿verdad? Estábamos pasando por esos corredores y pasillos, y luego entramos ahí donde mataban a los cristianos, ¿verdad? Y los crucificaban y los echaban a los leones, y era un trono de mármol blanco donde el César se sentaba, y uno o les daba vida o muerte. Amén. Yo comencé a llorar y dije, wow, a mí no me ha costado nada ser un cristiano. Esta generación de cristianos y muchos hoy en día en China, en el Medio Oriente, les está costando verdaderamente ser un cristiano. ¿Por qué?
Porque Jesús es Señor y Él es el que nos da esperanza, no solamente en nuestra vida, pero la esperanza futura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde estoy? La salvación empieza cuando tú le dices a Cristo: Cristo, reconozco que necesito un Señor, reconozco que necesito un Rey, alguien que gobierne mi vida. Por eso Pablo dijo: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, así es como empieza la salvación, declarando que Jesús es mi Señor. No dice Jesús es mi Salvador. ¿Sabes por qué? Porque Jesús solamente salva los que están dispuestos de hacerlo Señor de sus vidas. Mira, algunos de ustedes, algún día vamos a estar delante de Dios y la Biblia dice que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla y un día toda lengua va a confesar que Jesús es Señor. Pero el diablo va a confesarlo. Los demonios, Hitler, qué sé yo, Trump. Piénsalo. Osama bin Laden, los terroristas, un día estarán delante de Jesús. ¿Qué piensas? ¿Que vamos a estar ante una luz? ¿Has oído esos testimonios de gente que más o menos piensa que ha muerto y vi un túnel, y vi una luz? Es que no caminó por todo el túnel, porque cuando llegas al fin del túnel, Jesús va a estar ahí. ¿Están conmigo? Y si en esta vida tú decides hacer Jesús el Señor de tu vida, la Biblia dice que Él te estará esperando después de morir o cuando Él venga de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta como el ejemplo tremendo de recibir a Cristo como Señor para mí es el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando el Señor ¿se acuerdan que el gran perseguidor de la iglesia? ¿Está conmigo, verdad? Va a Damasco y dice la Biblia que ¿cómo dice? Una luz del cielo relampagueó. ¿Te imaginas qué tan fuerte era esa luz? ¿Ves un relámpago? Wow, Y se cayó al cielo y escuchó una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? La pregunta más importante que tú debes de encontrar: ¿quién es Jesús? Y espero que llegues a la conclusión que Él es Dios manifestado en carne. Y luego el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira, Pablo no estaba persiguiendo, Pablo no lastimó a Jesús físicamente. ¿Están conmigo? Pero el hecho que Pablo estaba lastimando a los seguidores de Jesús, estaba lastimando al Señor Jesucristo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, y esta es la pregunta, segunda pregunta que tú necesitas hacer si quieres ser salvo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dígalo conmigo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, yo sé, no estoy aquí para hacerte sentir mal. I'm not trying to get on your case. No, nobody's perfect. I'm preaching this. Do you think all my life Jesus has been the Lord of my life? Give me a break. There's times I've wandered. There's times I haven't been the Christian that I wish I could be. But in my heart, I want to be a Christian. Remember that lady in Bible school? Sister Parks, they used to sing, Lord, I want to be a Christian in my heart. I want to be a Christian in my heart. And Jesus knows the hearts of everyone. Y Él sabe si en ti hay ese deseo, como hubo en el rey David, aunque fracasó. Señor, renueva mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto. Déjame terminar con esto. ¿Dónde estoy? El hecho que Dios vino al mundo, tengo que terminar y voy a decir estas cosas muy, muy rápidamente, las dos cosas. Él merece ser nuestro Señor si es Dios. El hecho que Dios vino al mundo para salvar demuestra que la salvación es totalmente por la gracia de Dios. Ahora,
quiero que pienses. Déjame leerte. I don't know if you can get that scripture. Filipenses 2. Philippians 2. It's some of the Philippians 2. No. Keep on going. Keep on going. I hope. Okay. There you go. Fíjate las medidas extremas que Dios tomó para salvar la humanidad. Are you with me? I invite your attention to the extreme measures that God took in order that humanity could be saved from hell and into heaven. Aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo de que aferrarse. En cambio, renunció sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un rey, un esclavo. ¿Se acuerdan cuando lavó los pies de los discípulos? Como un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Se acuerdan la noche antes que Cristo fuera crucificado? ¿Qué pidió al Padre? Padre, si es posible, que no tenga que tomar de esta copa. Si la salvación de la humanidad es posible de otra forma, no quiero tomar de esta copa. Obviamente el Padre le dijo, no es posible. El pecado se tiene que pagar y la humanidad no es capaz de pagar por sus pecados. ¿Están conmigo? Ese es el mensaje del cristianismo, que Dios tomó forma de hombre para venir al mundo para pagar por los pecados. Y lo termino con esto. La tercera cosa que debe de significar esto, digan los músicos que pasen, es, what's that? Whatever. Número 3, buscar a los perdidos. Como seguidores de Cristo debemos de buscar a los perdidos. Ok, ¿por qué digo esto? Mira, nomás vean, pues la Biblia dice, la actitud, el pasaje que acabamos de leer en Filipenses, en realidad comienza en el versículo 5, que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Miren, hermanos, ya voy a terminar, ok, yo sé que les he dicho ya como 10 veces, pero quiero que capten esto. Hermanos, si Dios tomó cuerpo humano para venir a este planeta tan pequeño, que es nomás una arenita en el vasto espacio, y Dios se humilló para venir a este planeta, tomó estas medidas de morir sobre una cruz para salvar. ¿Cuánto más nosotros debemos de hacer el máximo esfuerzo, estar dispuestos, verdad, de hacer todo a nuestro alcance, hacer cualquier sacrificio, aún cualquier extremo para tratar de ganar a los perdidos? Amén. Termino con esto. 2 Corintios 5:11. I don't know if we have it there. 2 Corintios 5:11 dice, dado que entendemos, léalo conmigo, gracias Diana. 1, 2, 3. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos ¿cómo? Con esmero para persuadir a otros. ¿Estamos trabajando con esmero para persuadir a otros? Hermanos, no estoy tratando de condenarlos o hacerlos arruinar su Navidad. No creo que lo pudiera hacer de todos modos. Pensemos en el Señor Jesucristo y la responsabilidad que tenemos en persuadir a otras personas para que acepten al Señor Jesucristo. Póngase de pie, vamos a terminar aquí. Gloria a Dios. Si tú estás aquí y todavía no has aceptado al Señor, déjame decirte que la Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios. La palabra de Dios dice, por gracia
La palabra de Dios dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Pero tú tienes que recibir este regalo. La Biblia dice, todos los que lo recibieron, les dio la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Tú tienes que abrir el regalo. Decirle a Jesús, te invito. Y mira, esto es lo que necesitas decirle a Jesús. No salgas con esas palabras místicas que no significan casi, ni sé lo que significa. Yo oigo a predicadores y les ordeno a cualquier persona que predica aquí, Franz, anyway, whatever. No me salga ya con, recibe a Cristo en tu corazón. Eso no es bíblico. Recibe a Cristo en tu corazón. Ahora, lo que es bíblico es, confía en Cristo con todo tu corazón. Un día tú le dijiste a tu esposo o a tu querida o tu querido, te amo. Aunque ya te has arrepentido, pero te amo con todo mi corazón. Y esa es una relación temporal. Y ese querido te ha fallado. Y esa querida, ¿verdad? Ya no se ve tan querida. Pero hay un querido cuyo amor nunca termina. Y aún cuando fracasas, como esa canción que cantábamos, quiero aprender, what does it say? Whatever. Si nos desviamos del camino, permítenos regresar. Y ese pastor te permite y te ama con un amor eterno. ¿Me estoy explicando? Entonces, tú tienes que decirles, no salga que entra a mi corazón. Dile, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Incline su rostro.